les digo, el sistema internacional, bueno, la trazabilidad tiene que ver con el sistema internacional de unidades y con el sistema internacional de unidades, ¿qué es? Para empezar, es el sistema de medidas, ¿sí? Que fue creado en 1970 por la Conferencia General de Pesas y Medidas. ¿Sí? Lo que trató de hacer es de unificar. Les había comentado cuando hablamos de la trazabilidad, que si nosotros veíamos, por ejemplo, unas onzas UK, a veces no sabemos si esa onza UK quiere decir peso o quiere decir volumen, ¿sí? O alguna otra unidad extraña que utilicen, ¿sí? O que, bueno, no extraña, sino con la que nosotros no estemos familiarizados, como por ejemplo los grados Fahrenheit, ¿sí? No es extraño, pero no estamos familiarizados con grados Fahrenheit. Entonces, si ustedes en la mañana están viendo las noticias y les ponen la temperatura de grados Fahrenheit, vamos a batallar, vamos a tardar un poco más, ¿sí? en ubicarnos más o menos si el clima está templado, frío o caliente, ¿sí? Entonces, para tratar de unificar todas las publicaciones científicas, se crea este sistema internacional de pesas y medidas, ¿sí? Con el cual se rigen todo, bueno, todo, siempre que vas a escribir un artículo en una revista, pues te pidan que respetes el sistema internacional, que utilices las unidades básicas y todo eso. ¿Sí? En un inicio solamente eran 6 unidades. En 1971 entra el mol como la séptima unidad. Para nosotros es importante el mol porque el mol es el que utilizamos para la determinación de concentración de soluciones, ¿sí? La masa mol y todo eso. Entonces, por eso también es un dato importante ahí. Bueno, las unidades fundamentales o las unidades básicas está la longitud, masa, tiempo, intensidad, temperatura, cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. ¿Sí? Metro, kilogramo, segundo, amper, Kelvin, mol y candela. A partir de las unidades fundamentales, también tenemos unidades derivadas, ¿sí? Que derivan del sistema internacional. Por ejemplo, los hertz, que son segundos a la -1, o el newton, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el watt, el joule, todas estas son unidades que vienen a partir del sistema internacional de unidades. Aparte de las unidades fundamentales y las unidades derivadas, nosotros utilizamos también otros sistemas de unidades, como por ejemplo el tiempo. ¿Sí? El tiempo lo podemos medir en horas, minutos, segundos, incluso en días, porque imagínense que ustedes están escribiendo, no sé, su tesis o están escribiendo un artículo científico y, no sé, pusieron a incubar un hongo, sí, 14 días. Imagínense si yo les digo que el tiempo, aquí viene arriba, el tiempo, según las unidades fundamentales, se debe medir en segundos. Pero si yo les pongo que se incuba 15 días un hongo, pues imagínense el número de segundos que tendría que poner, o sea, sería demasiado grande. Entonces, igual, para no poner una hora en segundos, un minuto en segundos, para eso utilizamos estas otras medidas. ¿Sí? También son válidas, ¿sí? Ya que les digo que poner en segundos, la unidad fundamental es el segundo, pero pues no vamos a poner 15 días en segundos. También tenemos el volumen, que no está con las unidades básicas, el litro, y la presión o tensión, que se mide en bares. Esta diapositiva que sigue son los prefijos. Lo que nosotros utilizamos cuando hablamos de, por ejemplo, litros, ¿sí? Mililitros, ya sabemos que mili, aquí está mili, nosotros lo podemos ver. Ay, mili es 10 a la -3, ¿sí? Y se abrevia con una M minúscula. O kilogramos son 10 a la 3 gramos y se abrevia con una K minúscula. Entonces, esos son los más comunes o con los que estamos más familiarizados, pero si les digo, no es que yo tengo un ranchito pequeño de un yotámetro, ¿sí? Pues no se imaginan cuántos metros son. Un yotámetro son 10 a la 24 metros, ¿sí? Entonces, no está chiquito. El yota, por lo general, cuando hablamos de vaya, volumen de más grande, se escriben con las mayúsculas. Por ejemplo, el yotámetro se escribía la Y mayúscula y la M minúscula. Y en cambio, el prefijo para cantidades más pequeñas, como el yocto, que es 10 a la -24, el yoctómetro sería una Y minúscula con la M minúscula. ¿Sí? Está el yota, zeta, hexa, peta, tera, giga, el mega, kilo, hecto, deca, como que son los más comunes. Igual en los chiquitos, el deci, centi, mili, micro son los más comunes, o ya se está empezando a hacer más común también el nano, de ahí sigue el pico, femto, ato, septo y yocto, ¿sí? De más grande a más chiquito. Entonces, digo,
Bueno, la ventaja es que nosotros ahorita ya tenemos internet y prácticamente cualquier cosa la podemos consultar sin ningún problema, pero sí es bueno que tengamos como a la mano o saber dónde podemos conseguir esta información. ¿En qué nos vamos a basar ahorita principalmente? Si abrimos el sistema internacional, no nos vamos a poner a hacer conversiones en el sistema internacional, ni mucho menos, sino nos vamos a enfocar en las soluciones. ¿Qué es una solución? Bueno, una solución es una mezcla homogénea de sustancias en iguales o en distintas proporciones. La concentración de una solución constituye una de las principales características. De hecho, muchas de las propiedades dependen solamente de la concentración. Tal vez ustedes hayan escuchado la frase que dice, la dosis hace el veneno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mucho, no importa que sea muy bueno, mucho te va a hacer daño. O, por ejemplo, hablamos de eso, de química, ¿sí? En química, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Si yo tengo el ácido clorhídrico al 0.01 normal o al 0.01% y me cae en la mano, pues no me va a pasar nada, ¿sí? Sobre todo si mis manos son callosas y hago muchas actividades con las manos, entonces pues no voy a sentir nada. Si me cae en el antebrazo, en la parte más delicada del brazo, posiblemente me llegue a enrojecer el área. Si mi piel es delicada, me pongo agüita y se acabó. Si me da un poquito de comezón y ya. ¿Qué pasa si la gota no es del ácido clorhídrico diluido, sino del concentrado? Me va a quemar. Sí, aunque tenga mis manos de albañil así bien rasposas y callosas, como quiera nos alcanza a quemar un ácido tan concentrado. Sí, y mucho más si les cae en una parte del cuerpo más sensible como el antebrazo. Entonces, le decimos, la concentración es la que le está dando esta propiedad. ¿Sí? Diluido no pasa nada, pero concentrado hace daño. Y nosotros podemos aplicar, si muchos conceptos de química se aplican a la vida diaria, no nada más nos vamos a quedar aquí. Por ejemplo, hablando de que la dosis es el veneno. Se toman una cerveza y se sienten happy. Si andan felices y se desinhiben y todo bien. Pero si se toman el cartón de cerveza, el día siguiente no saben ni quién son, ni encuentran la puerta, ¿sí? O sea, la dosis hace el veneno. Si me tomo un vaso de coca, no me pasa nada, pero si me tomo toda la coca completa, después traigo unas agruras, ¿sí? Entonces, la dosis hace el veneno. Sí, en lo que tomamos, en lo que se más, en la vida diaria. Si ustedes están con una persona, pues sí, un ratito y está bien, pero ya si están todo el día encima de la persona, se atosiga y se acabó, ¿sí? Se fastidia. La dosis hace el veneno. Poquito, no pasa nada, pero ya si me excedo, en lo que me exceda, si estoy hablando en el laboratorio, si estoy hablando en mi vida diaria, los excesos son malos. En las soluciones tenemos el solvente y el soluto. El solvente normalmente es la parte mayoritaria, ¿sí? Y la que no cambia de fase. ¿Sí? Si tengo agua y al agua le voy a agregar otra cosa y el agua sigue en su fase y es la que tiene mayor proporción, ese es el solvente. De hecho, el agua es el solvente universal. Del solvente, el otro es el soluto. El soluto es el componente que cambia de fase cuando hacemos una disolución. Y cuando los dos son de la misma fase, el que tiene una mayor concentración es el solvente y el que va en menor concentración es el soluto. Ahora, aparte de química, vamos a aprender a preparar limonadas correctamente. ¿Cómo se prepara una limonada? Pues, ¿no? Primero al agua le pones azúcar y luego lo revuelves y luego los limones y luego le pones más agua. Muy bien. El agua con azúcar, ¿cuál es el solvente? El agua. El agua y el soluto es el azúcar porque es el que cambia de fase. El azúcar es sólido y al ponerlo en contacto con el agua se hace líquido. ¿Sí? Cuando le agregamos el limón, los dos son líquidos. ¿Cuál es el solvente? el agua. El agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua es el componente mayoritario. ¿Sí? Lo que es componente mayoritario, no cambia de fase, por lo tanto es el solvente. Aquí tenemos algunos ejemplos de soluciones. Por ejemplo, cuando tengo tanto el solvente como el soluto son gases y la solución al final es gas, el ejemplo es el aire, ¿sí? Es el más común. De ahí nos vamos, si es un gas que va a un líquido, ¿sí? Y la solución final es líquida, entonces al final tenemos una Coca-Cola, ¿sí? Una gaseosa. ¿Sí? El bendito veneno. Y si es un gas que va a un sólido y al final nos queda la solución sólida, entonces tenemos el ejemplo de metal con nitrógeno. Líquido, líquido,
¿sí? El solvente y el soluto son líquidos y al final la solución es líquida. El vino, ¿sí? Por eso dicen que el alcohol es la solución, químicamente hablando. Sólido con líquido, donde al final es un líquido, el ejemplo es el agua de mar, sabemos que tiene muchas sales. Y sólido, sólido, que al final la solución es sólida, el ejemplo es la aleación, ¿sí? O las amalgamas, sí, a lo mejor ustedes ya no las conocen, ya son más de resinas, pero en los dientes, las cositas grises que tienen a lo mejor sus papás en la boca, se llaman amalgamas, que era lo que normalmente se usaba. La concentración de una solución es la cantidad de soluto disuelta en determinada cantidad de disolvente. Pero aquí hay que tomar en cuenta que esto va a depender de temperatura y de presión. No se puede disolver, por ejemplo, volvamos al azúcar. ¿Sí? Habíamos dicho que tomábamos el agua, le agregamos azúcar, le ponemos limón y le podemos agregar más agua para que podamos terminar de homogenizar. ¿Cuál es la temperatura adecuada para hacer la limonada? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, lo más común. Sí. Ya sé que nos gusta la limonada helada, pero si nosotros ponemos el agua fría, la sacamos del refrigerador y le agregamos el azúcar, a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado, no se disuelve. Bueno, más bien, no se disuelve la misma cantidad de azúcar, porque sí se alcanza a disolver un poco de azúcar, pero nos queda en el fondo, porque la temperatura no es la adecuada, no se disuelve correctamente. En cambio, si tomo una pequeña cantidad de agua, si no sé, si voy a hacer 5 litros de limonada, tomo medio litro, poquito, y lo caliento, sí que quede casi a punto de hervir, y le agrego las 5 cucharadas de azúcar que le pongo a la jarra de limonada, se van a disolver perfectamente. ¿Sí? Digo 5 cucharas porque así me gusta a mí bien dulce. Entonces, si está caliente se disuelve mucho más rápido. ¿Sí? La disuelves y luego ya le agregas el limoncito y entonces la completas el volumen y le pones hielitos y ya queda bien fría. ¿Sí? Entonces, esa es la forma ideal, ¿sí?, de preparar una limonada. ¿Por qué no ponemos primero el limón antes que el azúcar? ¿No saben? No lo sé. ¿No saben? Pues no pH. sé, pero mi mamá me dijo que porque luego no agarraba bien el azúcar. Si no agarra bien el azúcar es por el pH. ¿Sí? Al cambiarle el pH al pH al agua, a la solución, ya no se disuelve igual. ¿Sí? De hecho, podemos ver que se disuelve el azúcar, pero el dulzor que nosotros alcanzamos a sentir en nuestro paladar no es el mismo. ¿Sí? Y a lo mejor les ha pasado, digo, yo soy muy dulce, a mí me gustan las cosas muy dulces, entonces me ha pasado que voy, una limonada, y luego le tomas y tráigame el azúcar, y ahí estás, le echas medio bote de azúcar y la limonada nunca se puso dulce y todo el azúcar en la parte de abajo precipitada porque la limonada estaba ácida y fría, ¿sí? Porque no me van a traer limonada al tiempo. Entonces, todo tiene su porqué, ¿sí?, y su metodología. Les digo, nosotros, el agua a temperatura ambiente está bien, si la quiero bien dulce, sí, así como me gusta a mí, pues se calienta un poquito el agua y no batallamos en disolver el azúcar. Le agregamos el limón, le completan con agua y le ponen hielitos y listo. ¿Sí? Porque así estamos, pues la temperatura nos va a ayudar a disolver, el no acidificar la solución también nos ayuda a disolver y al final tenemos la solución adecuada. También, bueno, tenemos dos formas de medir la concentración. Ahorita aquí nos vamos a quedar, bueno, les voy a decir las físicas y las químicas y las vamos a explicar un poquito. Y ya el día de mañana, ¿sí?, en la siguiente clase vamos a hacer problemas. ¿Sí? Ahorita nada más vamos a ver la definición. Si pueden checar de una vez en el blog de notas, en el primer parcial, la tarea, ahí viene un problemario. Entonces vamos a hacer unos problemitas que vienen aquí en la presentación y vamos a tratar de avanzar con los problemas que vienen en el problemario. El objetivo siempre es hacer los problemas del problemario en clase, ¿sí?, resolvérselos aquí y o hacer la mayor cantidad porque algunos si son bastantitos, entonces así hacerla uno de cada uno si son diferentes tipos y ya si tienen dudas en alguno específico irnos directamente al que tienen dudas, ¿sí? Se los digo para que una vez ahorita que vamos a entrar pues sepan. Las unidades de concentración son físicas y químicas. Las físicas son porcentaje en peso, porcentaje en volumen. Aquí me falta el porcentaje de peso en volumen y partes por millón, billón, trillón. ¿Por qué son físicas? Porque no tengo que conocer exactamente qué es lo que tengo.
¿sí? Si me dicen porcentaje, pues es del 100%, el 20 es el solvente, es el soluto, ¿sí? Entonces, muchas veces no tengo ni que saber ni el grado de pureza, ni cómo es, ni mucho menos. En cambio, en las químicas, como la fracción molar, molaridad, molalidad, normalidad y formalidad, sí es necesario conocer qué es lo que tengo en la solución, qué con qué. ¿Sí? En estas, de todas las químicas, si vamos a poner, yo creo que sí las voy a mostrar todas, pero las principales en medidas químicas es la molaridad y la normalidad. Son las más utilizadas. Sí, de hecho son las que vamos a, las de las que vamos a hacer problemas. Las otras sí se usan, pero no son tan comunes. Entonces, normalmente cuando vemos artículos y cosas así, están las soluciones o los reactivos cuando se fijan en el envase, viene la concentración o en molaridad o en normalidad. ¿Qué es la fracción molar? Bueno, la fracción molar es la que nos dice la concentración, la proporción de moles que se encuentran en la solución. El NI es el número inicial de moles de soluto y el ANT es el número total de moles en la solución. ¿Sí? Aquí, como estamos hablando de solución, ¿sí? O sea, estamos hablando de un volumen, va a depender de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Si cambia la temperatura, va a cambiar el volumen. Esto es algo muy sencillo que otros posiblemente hayan observado. Por ejemplo, si ustedes dejan su bote de agua adentro del carro, ¿qué es lo que le pasa? No sé, en un día de verano que está haciendo mucho calor. ¿Qué le pasa al botecito? ¿Se evapora el agua? No, pero está tapado. Se pone como que se arruga, ¿no? Como que se hace, ¿cómo decirlo? Como si lo hubieras apachurrado. Eso es cuando lo dejamos en frío. ¿Sí? Cuando se pone en un lugar frío, se contrae. Y cuando lo ponemos en un lugar, sí, caliente, se va a inflar. ¿Eso para qué es? Bueno, para ponerles a ustedes que se imaginen más cómo se contrae o se expande el agua a diferente temperatura. ¿Sí? Es más, a lo mejor les ha pasado que en perdón, en verano, y no creo que ninguno lo haga en invierno, meten sus botes de agua al congelador porque van a ir, no sé, a hacer ejercicio o algo, y y se les congela y se revienta. De hecho, también a lo mejor les ha pasado con los refrescos, las cervezas y cosas así que se meten al congelador, se revientan si no las sacamos cuando debe de ser porque se expande el líquido que está en el interior. Entonces, aquí es por eso ese efecto físico que tiene nos afecta la concentración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en molaridad es el número de moles por litro de solución. Entonces, si yo pongo, no sé, un mol en un litro, a 25 grados centígrados no va a ser lo mismo que si pongo un mol en un litro a 50 grados centígrados, ¿sí? O a punto de ebullición. El volumen que ocupa esa agua es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, si lo preparo caliente y luego lo enfrío, la solución no va a tener la misma concentración. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, la forma correcta de aprendernos la molaridad es moles de soluto sobre litros de disolución. Le afecta la presión y la temperatura. Y los moles se sacan por los gramos entre el peso molecular. Si vemos aquí ya también en la molaridad vimos el número de moles y aquí estamos hablando de peso molecular. Entonces quiere decir que necesitamos saber qué es con lo que estamos trabajando. Tenemos también la molalidad. ¿Sí? Es muy parecida la molalidad a la molaridad. De hecho, son moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. ¿Sí? Aquí, a esta, como estamos hablando de kilogramos de disolvente, la presión y la temperatura no le afectan. ¿Sí? Pesa lo mismo un kilo de agua, un kilo de agua va a pesar lo mismo si está a 100 grados centígrados, a 25 o a 0 grados centígrados. No pesa más. Ocupa más volumen o menos volumen dependiendo de la temperatura, pero no va a pesar más, va a pesar lo mismo. Sabiendo esto, ¿ustedes por qué creen que si la molaridad no cambia de peso, prefieran utilizar molaridad? Digo, la molaridad es más estable. ¿Por qué usamos molaridad?
para saber la concentración. Porque hablamos de soluciones, ¿no? Sí, porque son soluciones y por lo general las soluciones están líquidas. ¿Sí? Sí podemos transformar esos mililitros en kilogramos, pero nos complican más las cosas, ¿sí? Aparte, pues no siempre utilizamos agua, a veces utilizamos diferentes soluciones con diferentes concentraciones y la densidad cambia, que es con la que nosotros podemos calcular, ¿sí? Aquí viene la que sigue. La densidad de la solución va a cambiar, entonces la masa va a cambiar y va a ser más complicado. Entonces, para evitarse problemas, tomaron en cuenta solamente la molaridad, que es el volumen. Y más adelante vamos a ver, hay una fórmula con la que nosotros podemos calcular ese cambio de concentración dependiendo del cambio de temperatura del agua. Bueno, aquí viene la densidad, que es con la que nosotros podemos sacar el volumen, la masa, ¿sí? Si conocemos la densidad de la solución. El porcentaje masa, sí, acabamos de ver dos medidas químicas, ahora esta es una medida física. Nos habla, dice masa de soluto sobre masa de disolución por 100. ¿Sí? Se fijan que no nos está preguntando ni peso molecular, ni qué es, o sea, masa entre masa por 100 se acabó. ¿Sí? Si quiero disolver, si quiero combinar, no sé, harina con sal, pues nada más tanto de harina y tanto de sal y se acabó. ¿Sí? No sé si era sal refinada, si era sal vegetal o harina de trigo, harina de maíz, ¿sí? O sea, masa entre masa. Obviamente tenemos que trabajar las mismas unidades arriba y abajo, gramos sobre gramos, miligramos sobre miligramos, ¿sí? Por 100. En el volumen es lo mismo, ¿sí? Volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100. No nos pregunta más, no nos dice qué es la solución, ni qué contiene, ni qué densidad tiene, ni mucho menos, nada más volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100. Y aquí nos falta una, que es el porcentaje peso-volumen. Este es bastante común porque por lo general los solutos están sólidos y nosotros los disolvemos. Entonces ahí es gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Ahí sí tenemos que respetar, sí, que si son gramos de soluto sobre mililitros de solución, si quiero trabajar miligramos, tendría que irme a microlitros, ¿sí? Para mantener la proporción. Gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. La formalidad, sí, esta también es una unidad química. Aquí nos dice el número de peso fórmula, gramo, por litro de solución. También habla de litro de solución, por lo cual a la formalidad también le afecta la presión y la temperatura. La normalidad, sí que es otra de las muy utilizadas. La normalidad es igual al número de equivalentes sobre litro. ¿Qué es un equivalente? Un equivalente es igual a mol sobre A. Y la A es el número de hidrógenos en los ácidos, hidroxilos en las bases y la valencia de catión en las sales. ¿Sí? Aquí ya un poquito más despejada la fórmula. Les puse que normalidad es igual a gramos sobre peso molecular entre A sobre litro. ¿Sí? Ya cuando la despejo un poquito más, sí, con el medio por medios, extremos por extremos, me queda gramos sobre peso molecular sobre litro peso molecular sobre A por litro. ¿Sí? Entonces, aquí el litro de solución también nos afecta la presión y la temperatura. Y por último, tenemos esta que es bastante utilizada, las partes por millón, que son miligramos sobre kilogramos o miligramos sobre litro. Si la solución es sólida, son miligramos sobre kilogramos, y si son líquidas, son miligramos sobre litro. ¿Sí? Eso, mientras mantengamos la proporción, ahí son las partes por millón, en líquido y en sólido. ¿Tienen alguna duda? No, profe, gracias. Muy bien. Entonces, en las tareas les digo que les voy a poner ahí un apartado para la actividad que hicimos hoy. Mañana o la siguiente clase pues traigan su problemario para que vayan haciendo los problemas. Les digo que yo se los vamos resolviendo aquí, los vamos poniendo y para que también ustedes los tengan y no se les vayan a perder después. ¿Sí? Ya que los problemas que vamos a resolver mañana
pues son parte del problemario que van a entregar ustedes el día del examen. Profe, Profe, Mande. ahorita